grande público hoje aí no nosso evento. Esse evento é o evento inaugural de um grupo de trabalho que nós criamos ligado atualmente à ANPU, a Associação Nacional de Professores Universitários e Pesquisadores Universitários em História, ligada ao Rio Grande do Sul, e que futuramente nós pretendemos estender, ou pelo menos criar laços com os colegas em nível nacional, que trabalham com o tema de História e Mídia. Aqui a PUC já tem uma tradição antiga, anterior à minha presença, inclusive, né, de trabalhar com o tema. Não me apresentei, mas eu sou o professor Luiz Martins, coordenador do curso de História da PUC e também atualmente coordenador desse GT, que inaugura hoje as suas atividades GT de História e Mídia. Inicialmente, a grande maioria dos pesquisadores ligados ao GT são professores do nosso programa de pós-graduação em História aqui da PUC, do Rio Grande do Sul, e nossos alunos de pós-graduação. Inicialmente, nós tínhamos a ideia de criar um GT que fosse mais história e imprensa, tendo em vista que a expertise do grupo é ligado mais a jornais e revistas. Todavia, devido à dinâmica, né, com que a área tem atualmente se desenvolvido, especialmente com os novos temas que têm surgido ligados, não só à televisão, ao cinema, mas também às redes sociais, nós ampliamos o tema para história e mídia, tentando abarcar aí todas as formas de comunicação possíveis. A nossa ideia é promover eventos regulares, promover alguns encontros de pesquisadores e também futuramente promover publicações voltadas para a área, né? E eu diria que hoje talvez, né, seja uma das áreas na história no Brasil que mais tem a produção. Então, vou dar o meu então, muito obrigado, bem-vindo a todos e a todas, né? E agora o que interessa mesmo é a palavra da professora Célia, que vai nos brindar hoje com uma conferência. E isto fica a cargo agora do professor Helder Silveira, meu colega de departamento e, curiosamente, também meu orientador de ao Sea muy bienvenida a la invitación. Es un gran honor para nuestra universidad tenerla acá entre nosotros esta noite. Eu vou fazer, pessoal, uma brevíssima apresentação da professora Célia, porque se fosse apresentar para vocês todo o currículo, ficaríamos a noite inteira aqui. Então, eu vou destacar alguns elementos aí do vasto currículo da professora Célia Del Palácio na área. A professora Célia é doutora em História pela Universidade Autônoma do México, é mestre em Sociologia e licenciada em Letras Hispano-Americanas pela Universidade de Guadalajara, é membro da Academia Mexicana de Ciência, foi presidente fundadora e presidente durante algum tempo da importantíssima rede de historiadores da imprensa na Iberoamérica, é membro de honra da rede de historiadores da imprensa no México, atualmente é docente e pesquisadora da Universidade Veracruzana, onde ela coordena o Centro de Estudos da Cultura e da Comunicação. A professora Vera coordena inúmeros outros centros, gente, e grupos, de estudos e projetos de pesquisa, não só no México, mas em outros países da América Latina e na Europa, dentro da temática de comunicação e história da imprensa. E dentro dessa temática, ela tem centrado aí os seus últimos estudos, ao menos na temática da violência e da imprensa regional no México. Eu não vou nem adentrar aí nas publicações da professora, que é uma vasta produção, mas ela publicou inúmeros livros aí nesse campo, acadêmico aí dos estudos em comunicação e de história da imprensa, e tem uma produção também em ficção, inclusive em poesia, pelo que eu pude aqui verificar, e a professora tem sido aí, conferencista em inúmeras universidades, em inúmeras instituições, não só no México, no restante da América Latina e na Europa. Então, professora Célia, muitíssimas graças, novamente,
por estar acá entre nosotros y la palabra es suya, por favor. Muchas gracias. Agradezco muchísimo esta oportunidad para estar aquí con ustedes y bueno, compartir. Voy a hablar muy despacio. Yo lamento no hablar portugués y espero que puedan comprender lo que digo. Voy a hablar despacio y por lo mismo pretendo no hablar tanto tiempo para poder hacerlo lentamente, etcétera. No sé si puedo compartir la pantalla. Ah, sí, ya tengo aquí la opción. Muy bien. Entonces, bueno, quiero agradecer pues la invitación de Marlise Meirer para repensar esta historia de la prensa en América Latina, sobre todo la prensa, que es mi especialidad, más allá, no es un balance de historia de la comunicación tan amplio, sino solamente de la prensa. Hacer este balance es pues fundamental, pero he de confesar que había estado alejada del tema desde hace varios años. Como ya se dijo ahí, pues yo fui presidenta de esta red, pero hace tiempo que no estoy siguiendo, digamos, todas estas acciones. Y bueno, pues esta participación, ojalá que pueda verse como una especie de coda a la entrevista que me hicieron la misma Marlise y Helder, muchas gracias, para el dossier sobre prensa, cultura y circulación de ideas de la revista Estudios Iberoamericanos. Y bueno, desde allí retomé, digamos, esta inquietud. Y aunque dudé mucho en aceptar la invitación, ya que, bueno, a pesar de ser primero vicecoordinadora y después de la coordinadora del grupo del GT17, Comunicación e Historia, en ALAIC, desde el 2018 hasta la fecha, no había seguido los cambios activamente, los cambios y las transformaciones en la investigación de la historia de la prensa desde el 2011, cuando dejé de ser la presidenta fundadora de la Red Internacional de Historia de la Prensa en Iberoamérica. Pero esto me ha servido para retomar, digamos, y para poder revisitar qué es lo que se está haciendo. Y ahora sí empiezo a compartir la pantalla. Espero que se pueda ver. Mi PowerPoint. Y bueno, mi trayectoria, como se ha dicho, pues ha sido hacer varios estudios, muchos estudios sobre la prensa regional en México. Mi primer libro fue sobre la revista de este grupo, La Falange de Estudio, en la segunda ciudad más importante de México, que es Guadalajara. Este libro salió por ahí de 1994 y fue pues mi primer estudio sobre eso. Después hice un estudio sobre la Gaceta de Guadalajara, que fue el primer periódico moderno de Occidente, y cómo fue esta transformación de ese periódico del siglo XIX a la prensa industrial del siglo XX. Después mi tesis doctoral fue sobre los inicios de la prensa en Guadalajara durante un periodo largo, desde 1809 hasta 1835. Y bueno, cuando he sido requerida para hacer algún otro estudio sobre historia de la prensa, pues lo he hecho y tengo ahí varios trabajos más recientes sobre aspectos particulares de la prensa, ya sea en México en general o en Guadalajara, que es la segunda ciudad, o en el estado donde ahora vivo, que es Veracruz. Pero en estos últimos años mis intereses de investigación han ido en otra dirección. La violencia ejercida contra los periodistas en las regiones de México y las representaciones de la violencia en la prensa. Esto ha sido a raíz de la guerra contra el narcotráfico que en mi país emprendió el presidente Felipe Calderón en el año 2000 y que ha dejado centenares de muertos y desaparecidos hasta la fecha, y que ha tenido un poderoso impacto en la violencia contra los periodistas, siendo el Veracruz, el estado donde yo vivo, el más afectado en el sexenio del 2010 a 2016, con 20 periodistas asesinados. Quise entender qué estaba pasando y cómo las relaciones entre la prensa y los poderes habían logrado desencadenar
tal mortandad en el gremio con el consabido efecto negativo en la libertad de expresión. Publiqué estos 2 libros, que es un estudio comparativo de varias regiones de México. Ustedes pueden ver allí un mapa del país y los que están en rojo son los estados de los que hablamos en este libro, tratando de hacer, digamos, un estudio comparativo, viendo las semejanzas y las diferencias que se ejercieron en las violencias que se ejercieron contra los periodistas. Y bueno, gracias a esto ahora más bien estoy vinculada a redes internacionales que están relacionados con el tema de la profesionalización periodística, las culturas periodísticas, como el importante proyecto Worlds of Journalism, que está tratando de estudiar la cultura periodística en diversos países, y una red muy importante en México, que es la Red en contra de la violencia y a favor de la libertad de expresión, que está compuesta por investigadores, pero también por periodistas. Y bueno, he de confesar que además de sentir una obligación con el presente, que me llevó a analizar las vejaciones a los periodistas y los contenidos violentos en la prensa contemporánea, sufrí un gran desencanto, y lo tengo que decir, después de 11 años de presidir la red de historiadores. Professora Célia, me oye? Acho que vamos esperar ver se ela retorna, pessoal. Eu digo para ela repetir. Isso, acho que travou. É. Problemas do ambiente virtual. Ela caiu. Tu consegue fazer algo, Letícia, ou não? Ela vai ter que pedir para entrar de novo. O ruim é se ela não se der conta que caiu. Pois é. Tu teria outra maneira de falar com ela? Marlise, vocês têm? Não, eu só tenho e-mail. Aí eu não sei se ela vai receber, né? Eu vou mandar e-mail de qualquer forma. Eu não peguei o WhatsApp dela, não me lembrei disso. Que pena, Marlise. Pois é, Tânia. Tivesse o zap dela, né? Pois é, eu não me lembrei disso, a gente não se dá conta dessas coisas. Né? Às vezes ela continua falando, aconteceu uma vez isso comigo, eu não percebi, continuei. Eu vou mandar um e-mail, vai que ela recebe no celular o e-mail, né? É. Ai, que coisa chata. Aham, tá entrando de novo. Tá entrando? Tá entrando pelo celular agora. Ah, tá bom. Então tá, então eu vou... Vou aproveitar e pegar o número. Eu vou pegar o número. É isso aí, Letícia, pede para ela o número. Pegar, botar no chat. Professora Célia. Não le oímos todavia, professora. Ela está conectando o som ainda, daqui a pouco. Hola. Olá. Hola, ¿me oyen? Se desconectó mi computadora, no sé qué pasó, como está lloviendo muy fuerte, probablemente sea eso. Ah, sim.
No sé qué hacer. No voy a poder compartir la pantalla puesto que estoy en el teléfono. Sem problema. Entonces, bueno, voy a seguir con la conferencia. Lo lamento mucho. Sí, se desconectó. Entonces, bueno, pues voy a seguir aquí en el teléfono. En fin, creo que ya regresó. Voy a intentar conectarme de nuevo en la computadora. Qué cosa más fea. Perdónenme. Está muy inestable y se está desconectando y conectando, pero bueno, mientras tanto voy a intentar hacerlo desde el teléfono y si no, pues voy a seguir intentando en la computadora. Sí. Ay, ay, qué horror. No. Acontece. Acontece. Ocurre todo momento. No me Ya había es- pasado en todo este tiempo y tenía que ser hoy. En fin, pues seguiré leyendo entonces así. Bueno, ahora sí, parece que sí ya se conectó aquí. Uf, Sí. creo que ya va, ¿no? Sim. Estamos lhe ouvindo. Bueno, pues si no se puede conectar desde la computadora, sigo en el teléfono. En fin, entonces me parecía que no había una reflexión sobre las fuentes teóricas que guiaban nuestro hacer, ni tampoco sobre la metodología. Cada encuentro que realizábamos, que eran encuentros muy exitosos, donde teníamos a muchas personas, muchos invitados, ahora sí parece que ya regresó. Pero de todas maneras eran parecía que eran como los mismos temas. ¿Ya me oigo? ¿Ya me veo acá? Creio que está regressando. Está voltando, né, Letícia? Sí, ¿verdad? Isso, dá para ouvir, Qué bueno. Pues entonces regresaré acá si no me conecto en otro lado. Ok. Sí Uf. Ya no sé dónde estoy, si en la computadora. Está nos dois. Entonces pararé paro el de acá, no sé. ¡Ay, qué horror! Não tem problema. Ya salí en el teléfono. Ya. Pode fazer a conferência e fazer perguntas para si mesmo também. Muy bien, pues entonces sigo con la presentación a ver Certo. si lo... Ahí estamos. Professora, só um minuto. Não queres colocar no chat o seu número do telefone? O número del teléfono móvel. Teléfono. Ok. Se houver ¿dónde lo problema coloco? novamente. Veamos acá, ¿dónde lo coloco? No chat. No puedo. Não tem problema, então. Ay, Não tem problema. bueno. Como seguir? Bueno, entonces me parecía justamente que era muy difícil continuar así porque nos estábamos repitiendo todo el tiempo y pues volvíamos a los mismos acercamientos, los mismos métodos, lo mismo todo, ¿no? Aquí estoy entonces. Entonces, bueno, ahora, después de la entrevista y la invitación a participar en esta conferencia, decidí que tenía que aprovechar la oportunidad de investigar qué es lo que se ha hecho en el tema en estos años y en estos años donde no le he dado seguimiento a las investigaciones sobre México y sobre América Latina. Han cambiado los enfoques, han surgido nuevos temas, ha habido un esfuerzo mayor de reflexión sobre el campo y bueno, estas son las preguntas que van a guiar mi investigación. Para hablar un poco de historia, digamos, los estudios de la prensa en México fueron hechos pues desde finales del siglo XIX, en 1889, y básicamente fueron los bibliógrafos, los bibliófilos, los historiadores no profesionales los que estaban haciendo este tipo de
investigaciones. Y hacían historias de la imprenta, estos recuentos hemerográficos, narraciones líricas sobre los inicios de la prensa junto con otros impresos. Y bueno, pues esto era muy importante porque estábamos como en el momento fundacional también de la historia como una disciplina más, como una ciencia, pues como una disciplina más profesional, y que además servía mucho para justificar de alguna manera la nación, la idea de nación, para justificar qué era la nación, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos que ver qué era lo que se había hecho en todos los campos, y en este sentido, pues se buscó una historia de las imprentas y una historia de los periódicos, ¿no? Entonces, ¿qué periódicos había? ¿Quiénes eran los que estaban detrás de estos periódicos? Y eso fue lo que se hizo más o menos en estos primeros años. Estos son algunos de los historiadores que además escribieron otras investigaciones sobre muchos otros temas, pero también sobre la prensa. A partir de 1900 y hasta 1960, pues además de que siguieron todas las tendencias anteriores, seguían buscándose este tipo de recuentos, también surgieron las primeras historias de la prensa regional. Entonces, bueno, nos vamos al campo más circunscrito, pues a la región, y pues mucha gente empezó a investigar sobre qué periódicos había en esos lugares. Y bueno, incluso los periodistas, además de los historiadores no profesionales, los bibliógrafos, etcétera, los intelectuales en general, digamos que no estaban todavía muy profesionalizados, los periodistas también intentaron reflexionar sobre los orígenes de su práctica. Y entonces, pues la mayor parte de las obras que se dieron ahí fueron recuentos más o menos líricos, vaya, de qué había sido la historia de la prensa. Encontramos ahí a pues grandes historiadores de la imprenta y de la prensa, como José Toribio Medina, que escribió mucho sobre México, pero también a estas otras personas que ustedes ven ahí en su pantalla. Juan Bellinis, que hizo varias historias de la prensa nacional y también de varias regiones de México. Henri Lepidus, que fue un extranjero que estuvo aquí, que también le interesó esto. Y la gran historiadora de la prensa que empezó sus investigaciones en 1958 y siguió publicando durante varios años una actualización de sus historias, que es María del Carmen Ruiz Castañeda. Entre 1960 y los 80 también siguieron las tendencias anteriores, digamos, nunca pararon, pero aparte se incorporan los literatos y otros profesionales, incluso ingenieros, doctores, etcétera, que les empezó a interesar saber qué impresos específicos sobre su disciplina se habían publicado y empezaron a estudiarlo. Tá virando um fracasso. ¿Se oye? Não, é uma... Y bueno, hay varias historias de la prensa ya más generales, con otro enfoque un poquito más profesional de estas personas: Carlos Alvear Acevedo, José Bravo Ugarte, Moisés Ochoa Campos. A partir de 1980 son los comunicólogos los que inician la mayor profesionalización en los estudios y sienten la necesidad de conocer los orígenes de los medios. Entonces, por eso empezaron a estudiar. Hay muchas historias de esta época, de historia de la prensa, historia de la radio, historia de la televisión, etc. Pero vuelve la centralización de los estudios y pues las historias nacionales de grandotas, digamos, de la prensa o de otros medios. Y bueno, encontramos ahí a varios, entre ellos, bueno, Enrique Sánchez Ruiz, Florence Toussaint, otros muchos que hicieron historia de los medios desde la comunicación. Ya en los últimos años del siglo XX, pues hubo mayor interés en la historia, y los comunicólogos se fueron como retirando, digamos, de este interés. Empezaron a buscar otros temas de mayor actualidad y de mayor interés. Fueron surgiendo las redes sociales, sobre todo la televisión, las telenovelas, un montón de cosas. Y entonces los historiadores profesionales son los que empezaron a investigar más profundamente sobre la prensa y sobre la imprenta. Empezaron a surgir más historias regionales, hubo menos centralización de los estudios,
y más estudios de los periódicos como objeto, no nada más como fuente de los estudios históricos, sino como propiamente objetos de estudio. Surgieron un montón de índices, catálogos, otras guías, que pues a pesar de su, digamos que no son como las grandes historias, pero son muy necesarios y muy poca gente realmente puede dedicarse a este trabajo tan arduo y tan poco vistoso, digamos, ¿no? También hubo varias recopilaciones sobre fotografías publicadas en la prensa o caricaturas de cierta época, y pues encontramos ahí una gran diversificación del origen disciplinar de los investigadores. Y podemos decir que, bueno, es un subcampo apenas en consolidación y que pasamos a principios del siglo XXI, pues del ensayo lírico que había sido desde el siglo XIX a una investigación más analítica. Y pasamos de la prensa como fuente de los estudios históricos o de ciertos periodos históricos a la prensa como objeto de estudio. Y bueno, hubo una gran hibridación ahí de comunicólogos, periodistas, historiadores, literatos y, como dije ya, de otros profesionistas, ¿no? Ingenieros, médicos, etcétera. Y bueno, hasta 2011 pues hubo estos esfuerzos de consolidación del campo con la red de historiadores de la prensa. Cuando yo inicié apenas había 18 miembros de 5 países y después en 2008 327 miembros, y cuando yo dejé de ser la presidenta de esa red había 400 miembros de 19 países. Se habían hecho ya 8 encuentros académicos y pues realmente tenían una gran convocatoria. La página que se ve allí, que era el portal de la red, era realmente un punto de encuentro donde podrían buscarse los investigadores entre sí de temas similares, etcétera, y que pues lamentablemente después ya no se utilizó. Esta red pues inició en 1998, después de que yo acudí al encuentro de ALAIC en Sao Paulo, y me di cuenta de que muchos investigadores estaban muy interesados en historiar los medios, y por eso propuse la creación de esta red. Y bueno, este portal, digamos, era para conectar a muchos de los miembros, y sí logramos conectar e incluso publicar algunos de los trabajos. Como resultado de algunos de los encuentros, bueno, primero, que fue un espacio no institucionalizado de reunión y de enlace en investigadores interesados. Queríamos pues reunir a los interesados en la problemática teórica y metodológica del estudio de la prensa y periodismo en los distintos países, propiciando justamente la multidisciplina, ¿no? Entonces queríamos no nada más historiadores, sino también pues literatos, comunicólogos, sociólogos, etcétera, y solamente con el fin de tomar a la prensa y al periodismo como objeto de estudio. Estos eran todos los demás objetivos que no voy a leer, pero que ustedes pueden ver ahí, y que en parte pues tenían que ver con intercambiar información, incentivar el rescate de los materiales, que eso fue muchas veces lo que se hizo, y bueno, propiciar el contacto con otras redes, y la relación con las facultades y escuelas de comunicación, que no necesariamente se tuvo tanto éxito en esto, pero bueno, ahí anduvimos, ¿no? Y mantener las relaciones periódicas las reuniones periódicas entre los miembros. Estos eran algunos de los temas que se propusieron en aquel entonces, que bueno, ustedes ven que hay una enorme variedad de temas posibles de los que se plantearon ahí, pero sobre todo íbamos a privilegiar estos problemas teóricos y metodológicos en el estudio de la prensa, que no siempre se logró, como vamos a ver, ¿no? Pero digamos, todas estas posibles temáticas para tratar la prensa, ¿no? Y bueno, en ese entonces yo, cuando dejé la red, llegué a varias conclusiones y entendí, y estas son las conclusiones de entonces, que voy a ver después, pues cómo no han cambiado tanto, ¿no? A pesar de haberse extendido el número de estados y regiones del país, de México, que fueron analizadas en los encuentros, sigue habiendo como huecos donde no se ha hablado de ciertos lugares, y pues yo menciono a esos lugares, que son algunos de los estados en México, y que hasta la fecha
siguen siendo, hace falta pues alguien que se ocupe de esos lugares que no se han ocupado. Y mientras tanto, siguieron siendo muy abundantes los estudios de la Ciudad de México. O sea, sí prevalecía, digamos, siempre el centralismo en los estudios. Y bueno, hubo una mayor participación de países en América Latina, pero tampoco había participación de muchos países, por ejemplo, Panamá, Nicaragua, Salvador, Honduras, Paraguay, Guatemala, Bolivia, y estos siguieron estando ausentes, y hasta ahora no he visto que se retome el interés por analizar la prensa de estos países en particular en esos encuentros. Y bueno, me parecía entonces que había que hacer estudios comparativos entre regiones, pero también entre países de Iberoamérica, ¿no? Comparar procesos, momentos trascendentales para la historia de la prensa, para llegar a una historia de la prensa en América Latina que pudiera escapar de esta tradicional enumeración de las fechas, de seguir contando anécdotas sobre ciertos periódicos, etcétera. Y pues, curiosamente, y les voy a adelantar, en realidad esta es la conclusión a la que todavía llego en este momento, después de casi pues 9 años más tarde, ¿no? Vi que en ese momento existía, claro, un creciente interés por la participación de las mujeres en la prensa, y esto se mantiene, un interés por la caricatura política, pero igual los métodos fueron lo menos tratados, ¿no? Y junto a temas de aspectos legales, y bueno, la teorización casi estuvo ausente, ¿no? Por supuesto, los trabajos tenían un fundamento a lo mejor teórico y metodológico, pero no había casi trabajos teóricos, y a veces los fundamentos teóricos pues eran como muy ligeros y no se tomaban muy en cuenta, y pues no había estos trabajos teóricos, ¿no? Muchos actores de la prensa fueron abordados, pero no se habían abordado otros aspectos como el periodismo como empresa, las prácticas periodísticas, los aspectos económicos de la producción de periódicos. Esto faltaba entonces, y me temo que sigue faltando ahora, lamentablemente, ¿no? Se ha privilegiado el análisis del discurso periodístico, y esto lo sigo encontrando todavía ahora. Se han privilegiado los estudios monográficos, sigue siendo cierto el día de hoy, y pues siguen existiendo los estudios que abordan a la prensa como una fuente para la historia y no como un objeto de estudio. Yo decía que había necesidad de hacer nuevos acercamientos, nuevos estudios comparativos interregionales, estudios teóricos y metodológicos. Y bueno, a pesar de que los trabajos monográficos puedan ser muy importantes, pues había que clasificar, sistematizar los trabajos, y esto que yo dije entonces, lamentablemente sigue siendo cierto prácticamente en su totalidad hasta el día de hoy. Como resultado de esos encuentros, publicamos estos libros con varias de las ponencias y los estudios que realizamos entonces. Además de estos, hubo otros varios libros: La prensa como fuente, Rompecabezas de papel. Después se publicaron Voces en papel, La prensa en Iberoamérica, y 7 catálogos e índices de publicaciones de los estados mexicanos de Jalisco, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa y Chiapas. Después del 2011, la red quedó a cargo de Adriana Pineda, después pasó a la dirección de Carlos Sánchez Silva, y actualmente de nuevo Adriana Pineda es la responsable. En esta segunda etapa se realizó un gran encuentro en Valencia, España, que voy a hablar un poco de los trabajos que se presentaron ahí después, y además de otras reuniones de menor calado en diversos lugares de México, también en Costa Rica en algún momento. Y pues el portal el portal original ya no les pareció pertinente a los nuevos directivos, y pues ahora se comunican a través de un blog, ¿no? A partir de entonces, bueno, ha habido poca reflexión en torno al quehacer, muchos estudios descriptivos, análisis de contenido, y bueno, pues esto es lo que vimos en ese momento.
Esta fundamentación teórica, estos eran las fuentes de entonces, Jacqueline Cobo, pocas alusiones a Habermas, Bourdieu, François-Xavier Guerra, Annie Lemperrier, la historia cultural, la nueva historia, la historia de los impresos y las prácticas de lectura con Chartier y Danton, y mucho menos los españoles, como ustedes pueden ver, pues más bien son, digamos, vienen de otro lugar esta fundamentación teórica. Algunos españoles, bueno, Catalán, Gómez Montpart, Pizarroso Quintero y Manuel Martín Serrano. Y bueno, me seguía pareciendo que había una falta de reflexión sobre el propio quehacer y no un registro de métodos y teorías, que hay un gran centralismo y que todavía hace falta conocer más procesos regionales y pues no hay una inclusión en las fuentes, en los programas de estudio. Y bueno, surgieron además pues nuevos cuerpos académicos de investigación, muchos mesas y simposios en eventos internacionales. Hubo un reconocimiento de CONACYT, que es la agencia, digamos, de investigación mexicana, donde ya abrió un campo específico que se llama así, historia de la prensa, ¿no? Entonces me parece que eso fue un reconocimiento interesante como consolidación de este campo. Un gran número de libros y artículos, y surgieron otras páginas web en torno a esto. Ahora la red de historiadores de la prensa utiliza la segunda de estas páginas, que es la red de historiadores de la prensa, un blogspot, y la que era el portal de la red de historiadores, yo la convertí en una red más amplia que tiene que ver con los estudios de la prensa en general, no nada más históricos. Luego después surgieron otras redes como la Regime, la red de historia de los medios en Argentina, la red de historia de los medios en Brasil, la red de historiógrafos de la comunicación, que fue fundada en Santo Domingo en octubre del 2016 con el respaldo de la Universidad de Cienfuegos en Cuba, la PEC de República Dominicana y FELAFAX. Y bueno, a pesar de que estos esfuerzos de crear redes como espacios de socialización y difusión de los trabajos, lamentablemente aún ahora vemos que, por ejemplo, Mena, Segarra y Muñoz señalan en un artículo del 2017 que pues solamente el 4% de los artículos de las revistas de comunicación revisadas por ellos se refieren a historia de los medios. Es decir, realmente la producción todavía es bastante limitada. Y tampoco ha habido un repunte en el interés por la impartición de cursos sobre la historia de los medios. Eso dicen los mismos autores, y Raúl Fuentes, que es una gran autoridad en estudios, digamos, de sistematizar el campo de la comunicación en México, habla de que, bueno, los estudios académicos y los programas de estudio de muchas universidades siguen modas, ¿no? De acuerdo con lo que el mercado pida. Y pues la historia de los medios en realidad no es definitivamente un tema muy de moda en la academia. Yo por eso celebro que ustedes allá en Brasil tengan mucho más interés por la historia de los impresos, la historia de la prensa, porque la verdad es que ya no hay tanto interés en otros lugares. Y bueno, para la presente conferencia he analizado los siguientes materiales. ¿Qué pasa ahora? ¿No? El dossier Comunicación e Historia, Relaciones, Conexiones, Comparaciones de la Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, de ALAIC, que se publicó en el 2009. El dossier de Historia de los Medios de Estudios Iberoamericanos, que es coordinado por Isabel Lustosa, por Marlene Meyer, con el dossier Imprenta, Cultura y Circulación de Ideas, las ponencias presentadas en el grupo de trabajo Historia de la Comunicación en el Congreso del 2018 de ALAIC, las propuestas recibidas para ALAIC del 2020 ahora, las ponencias presentadas en el grupo de Historia de la Comunicación de AMIC, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, tanto en el 2015, 2018 y 2019, que son las que se encuentran en línea, y las ponencias presentadas
como parte de las actividades de la red en esta segunda parte de la historia de la red, digamos, de historiadores de la prensa en Iberoamérica, tanto en el encuentro internacional del 2016 en Valencia, como en el coloquio llamado Las pasiones en la prensa, que como ven ustedes tiene un título bastante interesante, ¿no? Y que son las que se encuentran referenciadas en el blog. Y bueno, ¿qué encontramos? El dossier Comunicación e Historia, recibimos 50 artículos, de los cuales, bueno, no se publicaron, por supuesto, todos. 16 de esos artículos son sobre la prensa. Y pues vemos que 12 de esos 16 son, otra vez, análisis de discurso, contenido, representaciones de diversos temas en la prensa, haciendo análisis de discurso, contenido de la prensa. Racismo, lucha política, el cuerpo femenino, manifestaciones homoeróticas, fake news, en sus orígenes en la prensa, impulsar un tema, hay una ponencia que se llama así, correr para vivir más, y el túmulo de Tutankamón, cómo se presentó en la prensa. Entonces digamos que son temas así bastante disímbolos, ¿no? Y de gran variedad. Hay solamente 2 sobre prensa como instrumento de la memoria, que me parece que es algo muy interesante y que es algo nuevo que no se había presentado antes. Un estudio monográfico y un estudio sobre varios medios en una sola región. Por otro lado, en el dossier de imprenta, cultura y circulación de ideas, por supuesto, pues todos los artículos son sobre imprenta, sobre prensa, ¿no? Pero también 7 son sobre representaciones de diversos temas a través de análisis de discurso, contenido, niños, un explorador en Brasil, divulgación de un proyecto de colonización o prensa política e ideología. Hay 2 estudios monográficos, un estudio sobre circulación de ideas y un estudio sobre profesionalización del periodismo. Para el Congreso de ALAIC se recibieron 19 ponencias, pero solamente 5 fueron sobre prensa. Y otra vez, de esas, la mayor parte fue sobre análisis de discurso o contenido en la prensa, ¿no? Y para el Congreso de AMIC, ay Dios, me estoy saltando muchísimo, no, ALAIC 2020, ese tuvimos 59 propuestas, muchísimas propuestas para este año, pero 21 de ellas fueron sobre prensa y pues 13 sobre representaciones a través de análisis de discurso, contenido, periodismo y cambio social, los mexicanos en la prensa de los Estados Unidos, belleza y feminidad, eurocentrismo, representaciones de los camellos en 2 momentos históricos, JFK, publicidad en la Segunda Guerra Mundial, imagen del enemigo, Hitler en Uruguay, Lula en la prensa o moda, ¿no? También hubo estudios monográficos en un contexto determinado, historias del periodismo en la larga duración en un país o región y periodistas, profesionalización o violencias sufridas, que son pues también solamente 3 trabajos. En el DALAIC 2018 pues se presentaron 19 ponencias, 5 sobre prensa, representaciones otra vez, análisis del discurso, contenido, mujeres, correspondencia de Rubén Darío en la prensa, prensa, cultura y religión, revolución sexual, moda y publicidad, y una sobre prácticas periodísticas que curiosamente aquí tiene un enfoque de género que normalmente no encontramos mucho sobre eso en las prácticas periodísticas. Y bueno, pues si bien los comunicadores son los iniciadores de los estudios modernos sobre historia de la prensa en México, pues al parecer la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, este interés no se conservó tanto, ¿no? En 3 encuentros, en el 15, 18 y 19, de los que encontramos datos, se ve que son muy pocas las ponencias presentadas en el grupo de Historia de la Comunicación, coordinado por Raúl Fuentes y Francisco Hernández. Y bueno, vemos ahí que de 5 ponencias presentadas en el 2015, ninguna es sobre prensa. En el 2018 solamente 2 se presentaron y una fue sobre prensa, pero prensa actual, sobre las publicaciones científicas en el sistema Cielo en el 2002 al 17,
Y bueno, en el 2019 se presentaron 6 ponencias, 3 sobre prensa, 2 sobre análisis de discurso contenido, que tiene que ver con publicidad y contenidos periodísticos en un diario de Michoacán, y una sola sobre problemas metodológicos. Sobre la red de historiadores de la prensa del 2016 tenemos aquí un panorama totalmente distinto. Ya vemos entonces que se ha movido, digamos, el interés y que ya no son tanto los comunicadores o comunicólogos, sino esta red la que ha tenido pues una mayor pues convocatoria, ¿no? En este encuentro que se realizó en Valencia, hubo 133 ponencias presentadas, que es una barbaridad, es enorme la cantidad de ponencias, dentro de 16 temas generales. No puse aquí los temas, pero se los voy a decir, que son mesas que se fueron presentando y que pues tienen que ver con los intereses de un grupo particular de investigadores. Por ejemplo, las funciones del periódico anarquista, propaganda, socialización y conexión transnacional, son 6 ponencias. Imprenta, información, propaganda en la Primera Guerra Mundial, que son 6 ponencias. El negocio de la cultura popular, que son 16 ponencias, pero hoy también se incluye una ponencia sobre radio, y ahí se habla de las relaciones entre prensa y literatura, estados del arte entre comunicación e historia, condiciones laborales de los periodistas, prensa actual y publicaciones musicales. Digamos, es ahí como una reunión de muchos temas. También se habla de lo transnacional y lo digital, la libertad de expresión y la prensa, que son 10 ponencias, censura en periódicos, pero no solo en periódicos, sino también en libros, en memorias ministeriales y otros impresos, conceptualización de la prensa mexicana en una perspectiva histórica con 10 ponencias, y bueno, esa mesa engloba muchísimos temas muy disímiles, ¿no? Como los inicios de la fotografía, las relaciones entre prensa y arquitectura, géneros periodísticos y literarios, génesis del reportero moderno, liberalismo en la prensa, conceptos y definiciones de tipos de publicaciones. Como vemos, pues es una cosa muy general y muy vasta. De la prensa actual se presentan 5 ponencias, sobre sensacionalismo 4, los artífices de la prensa son 16 ponencias, donde también encontramos temas muy disímiles, cultura política, empresas, grupos editoriales, información como mercancía, personajes, ideas. También hay una mesa sobre producción con 5 ponencias, donde también hay representaciones de diversos temas como de la guerra, análisis de la oferta, que son 4 ponencias, pero en realidad incluye circulación de ideas, discursos comparativos, historia de la prensa y cómo se escribió de ello en un periódico, cambios y continuidades de un periodo histórico. También sobre estrategias de venta, que eso parece muy interesante, son 10 ponencias y la mayor parte de ellas son estudios monográficos en diversos lugares. También las políticas y la intervención, 17 ponencias sobre cambio político, negocio, representaciones, censura, en diversos momentos de la historia, ¿no? Hasta los años 60, incluso en los años 90, con un movimiento realizado por los profesores en Oaxaca, por ejemplo. El otro tema es el futuro del negocio, con 5 ponencias, prácticas electorales y prensa, con 6 ponencias, migraciones y prensa, que son 10 ponencias, y que son representaciones de actuación de periodistas extranjeros fuera de su país, por ejemplo. Y bueno, pues este es el coloquio, el encuentro más ambicioso, que me parece que es sumamente interesante poder estudiar desde allí los diferentes temas que se abordaron. Después, en el 2018, pues hubo un encuentro muy interesante de las pasiones en la prensa, ¿no? Entonces, bueno, se dividió sobre pasiones, ¿no? Con pasiones políticas, pasiones artísticas, pasiones ideológicas y políticas, bajas pasiones, pasiones históricas, pasiones electorales, pasiones ideológicas y religiosas, y sensacionalismo en el siglo XIX. Pero pues la mayor parte de ellas otra vez son sobre representaciones y análisis de contenido y discurso, algunas sobre algún editor o un escritor, y pues muchos estudios monográficos sobre los periódicos sensacionalistas del siglo XIX. Y finalmente, en el encuentro del 2019,
pues fue la prensa como fuente en las humanidades, en las ciencias sociales, que pues seguramente fue ese el enfoque. No trae las ponencias, no podemos ver el programa, así que pues espero que salga el libro y que podamos ver ahí qué fue lo que se trató, pero vaya, tenemos como un indicativo de qué es la prensa como fuente. Y bueno, ¿qué concluimos de esta sistematización? Se puede ver hacia dónde va el campo de los estudios de la historia de la prensa en la región, digamos, latinoamericana. Y bueno, por el gran número de trabajos que se sometieron a dictamen en los congresos, a excepción de AMIC, que me parece pues muy triste que eso haya ocurrido así, y se ve que el tema pues es muy interesante todavía, que sí despierta un gran interés, que la temática pues es muy variada, e incluso pues vemos a tal grado es variada que no podemos incluso agrupar los trabajos en ciertos temas, ¿no? Como se demuestra en este Congreso de Valencia, que pues está agrupado como pudieron, ¿no? Pero son un gran número de temas. El interés por la historia de la prensa pues proviene ahora de especialistas en diversas disciplinas, igual historiadores, comunicólogos, y sobre todo, bueno, los historiadores que en su mayor parte siguen abordando a la prensa como fuente para otros objetos de estudio. Ahí encontramos varios de ellos que son historiadores y que se dedican, digamos, a otros temas y que solamente han tomado a la prensa para abonar a sus objetos. Presentan contenidos de la prensa sobre un tema particular o estudios monográficos. Los comunicólogos se han preocupado más por la producción, la circulación, el desarrollo de ciertos tipos de prensa, por la conceptualización de tipos de periódicos, por el desarrollo de la profesión periodística, y los literatos que han encontrado en los periódicos pues una fuente muy rica para las historias de la literatura regionales y nacionales. Y bueno, cada vez más sobresale el interés por los temas políticos y sociales, como pudimos ver, ¿no? La prensa y la lucha política en diversos periodos históricos. Y bueno, en Brasil, Argentina, Chile, pues hay un gran interés por el papel de la prensa durante las dictaduras, mientras que en México el interés sigue estando puesto en el siglo XIX, con algunas excepciones sobre el movimiento guerrillero u otros movimientos más recientes. Pero también están presentes en las indagaciones pues el racismo, la migración y los enfoques de género, las representaciones femeninas, la participación femenina en la prensa o la prensa homoerótica, como ya dijimos. Esto, digamos, pues es una característica muy interesante de lo que está ocurriendo ahora. Y bueno, ciertos grupos como el que coordinó el dossier Prensa y Circulación de Ideas, pues, tienen puesto el interés precisamente en ese tema que es circulación de ideas a través de la prensa y que se acercaría, digamos, más a la inquietud de estas historias conectadas, de la cual voy a hablar al final. Y por otro lado, ha crecido el interés de la prensa como un artefacto de memoria o de memorias, ¿no? Como un instrumento para plasmar otras memorias y entender, digamos, esas otras memorias a través de la prensa. Instrumento en las luchas por la memoria, ¿no? Tomando como base a otros historiadores como Paul Ricoeur y otros muchos, ¿no? Y bueno, esto es esencial para la comprensión de los procesos por la lucha por el poder desde los actores marginados, como diría Eduardo Gutiérrez. Estos estudios se inscriben en la tradición crítica latinoamericana de asociar la comunicación con la cultura y con la política, diría también Raúl Fuentes. Y creo que esa es como la especialidad, la especialización, digamos, de la historia de la prensa en estos últimos años en América Latina. Lo que sigue siendo, pues, no tan frecuente es el estudio de las prácticas periodísticas, el desarrollo de la profesión periodística, la profesionalización, y ha desaparecido totalmente el enfoque desde la economía política de la comunicación para explicar los procesos de circulación, producción y consumo de periódicos, y tampoco se analizan las dificultades teóricas o metodológicas para analizar la prensa en su dimensión histórica, y apenas se toca en alguna ponencia la dificultad de acceder a las fuentes. Entonces, bueno, no parece no haber tanto interés por eso. Y bueno, creo que sería, no se usa la historia del presente, por supuesto, lo que a mí me ha tocado revisar,
Y bueno, las matrices teóricas siguen siendo Chartier, Burke, Ricard, más los otros que ya había mencionado antes. Y pues falta, ¿no? Creo que los trabajos siguen siendo, es necesario hacer un estudio más detallado de las citas y de la bibliografía de estos trabajos para realmente llegar a una sistematización sobre cuáles son las matrices teóricas y metodológicas más claramente. Pero digamos, en esta revisión a vuelo de pájaro que hice, pude encontrar esto por el momento. Y bueno, los trabajos siguen siendo descriptivos, hay muy pocos trabajos con una base teórica importante, no hay una reflexión otra vez sobre el propio hacer, no se está haciendo esta reflexión, y no hay los intentos historiográficos entre países o entre regiones, lo que llamaríamos las historias conectadas, pues como para poder salir de algún modo provincianismo, este enfoque totalmente nacional o regional, donde no salimos de lo mismo una y otra vez y de lo anecdótico, digamos, sin conectar lo que pasa en el ámbito local, en el ámbito nacional, con el resto de los países, con el resto del mundo, pues, ¿no? Y bueno, los aparatos, como explica Raúl Fuentes para los estudios de la historia de la comunicación, en el caso de los estudios de historia de la prensa, lo que se hace en América Latina se queda en América Latina. O sea, no está la circulación de lo que se hace en América Latina fuera, ¿no? La mayor parte de los trabajos se escriben en español y en portugués. Y entonces esto no permite que otros teóricos de otros lugares adopten las ideas o los acercamientos teóricos, que ni siquiera conozcan lo que se está haciendo en América Latina. Esto es muy, muy triste, pues, ¿no? Y los aparatos teóricos siguen estando basados en las experiencias de las grandes metrópolis occidentales, en parte porque los jóvenes en América Latina no saben lo que se está haciendo o lo que se hizo ya en la región y vuelven otra vez a los modelos europeos o norteamericanos, y que este es un problema ya muy viejo, que había mencionado ya Márquez de Melo desde hace muchísimo tiempo, en 1988, y que no parece transformarse pues de manera profunda. Y pues muchos de los estudiosos, no solamente de historia de la comunicación, sino de la comunicación actual, periodismo actual, se quejan mucho de esto, de que bueno, los estudiantes otra vez están como volviendo a lo que hicieron otros en Europa, y no se abocan a lo que se está haciendo, lo que ya se hizo después en América Latina, con grandes esfuerzos, cómo se adoptaron esos modelos y cómo se han creado otros, si es que se han creado otros, ¿no? Entonces, bueno, pues este modelo latinoamericano de comunicación, como le llamaría Gómez Palacio, no podemos todavía como señalar cuál sería este modelo de estudio de la prensa, de la historia de la prensa en América Latina, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchos pendientes, como este balance detallado, minucioso de los estudios que se han hecho en América Latina. Yo creo que para eso es necesario un equipo internacional que pueda llevar esto a cabo, incursionando en el análisis de los modelos y de la bibliografía utilizada, de la procedencia disciplinar de los autores, y solamente así podríamos vislumbrar más claramente lo que hace falta, ¿no? Hacer, promoviendo nuevos métodos, nuevos temas de estudio, y de preferencia entre equipos multidisciplinarios, y dando a conocer lo que se ha hecho, cómo se han adaptado esos modelos teóricos extranjeros en América Latina y cómo se ha llegado a nuevos modelos en la región. Y pues procurar, digamos, esta historia conectada, que justo yo me estoy involucrando en un grupo que está tratando de hablar de una historia conectada, donde realmente podamos, digamos, dejar atrás este nacionalismo metodológico y pensar que solamente tendríamos que hablar de lo que pasa en el país, sin voltear a ver o sin ver las conexiones de nuestro país o nuestra región con todo lo que ocurre en el resto del continente o en el resto del mundo, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante ver las conexiones, intentar ver en qué están conectados
los procesos o tomar, como ella ya había dicho desde las conclusiones anteriores que presenté cuando dejé la red, pues algo que permita salir de seguir repitiendo exactamente los mismos modelos, buscar a lo mejor un acontecimiento clave a nivel mundial o a nivel regional de América Latina, digamos, ¿no? Y que podamos ir conectando esos procesos. Y bueno, yo creo que en este recuento que he hecho ahora, pues nada más es el inicio, apenas el inicio de lo que me gustaría seguir haciendo en el futuro. Sé que se han hecho algunos recuentos, por supuesto, María Alba Barbosa, seguramente ocasión en Brasil, pero hacen falta muchísimos otros recuentos mínimos, aunque sea de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer. Y pues eso sería todo lo que yo puedo decir el día de hoy. Muchísimas gracias. Muitíssimas graças, professora Célia. Fomos aí, né, pessoal, brindados aí com essa belíssima análise, né, com essas belíssimas reflexões aí sobre o estado da arte, né, dos estudos sobre a imprensa na América Latina, pelo México, né, mas foi uma visão abrangente aí sobre os estudos, né, em todo o subcontinente, né. Eu fiquei aqui o tempo inteiro fazendo paralelos com a situação brasileira, né, Marlise, Luiz, dá vontade da gente, né, levantar inúmeras questões aí para a professora Célia, né? Mas não vou me aproveitar aqui da minha posição para isso e vou tentar, professora, repassar um pouco das questões que foram surgindo aí, né, ao longo da sua fala na nossa plateia. Eu vou fazer inicialmente em português, professora, se a senhora quiser algum esclarecimento, tá? Se ficar pouco entendido, tá? Eu vou agrupar, assim, pessoal, pelo que a Letícia está me mandando aqui. A Letícia está me mandando do chat aqui. Tá? Então, eu vou agrupar, assim, certos temas, digamos, né? As perguntas com temas mais próximos, pelo que eu estou vendo aqui. Tá? Vou começar com a pergunta da professora Marlise, que obviamente tem aqui a sua precedência, tá, Marlise? Então, a professora Marlise Célia nos indaga sobre como produzir e promover um pensamento teórico latino-americano sobre imprensa. O que estaria faltando? Então, a professora Marlise indaga los modos de producir y hacer la promoción de un pensamiento propiamente latinoamericano acerca de la prensa y lo que estaría faltando para se llegar a eso, profesor. ¿Qué falta? Bueno, yo recuerdo esta pregunta hace ya muchos años, por ahí del 98 estuve en Recife, en Niterói, y justamente hablábamos ya desde entonces de esta falta de un pensamiento teórico latinoamericano que necesitaríamos para hacer una historia de la prensa en América Latina, pues. Yo creo que falta, pues, justamente eso, conocer mejor las investigaciones que están haciendo los latinoamericanos, como lo señalé al final, o sea, hacer un balance de lo que se está haciendo y ver qué están haciendo, porque muy probablemente ya haya, digamos, varios profesores o varios teóricos, varios investigadores que hayan llegado a conclusiones muy interesantes o a un esbozo de pensamiento teórico propio y que nosotros no lo conocemos. Entonces, no basta con seguir repitiendo lo que ya sabemos y volver a repetir a los autores otros, sino intentar conocer qué se está haciendo desde el terreno de América Latina, pues desde América Latina. Y seguramente también ver justamente pues estas peculiaridades de la investigación en América Latina que tienen que ver con este interés en lo social, interés en la propia historia, ¿no?
en nuestra historia. Entonces, vaya, como vernos situados desde donde estamos y poder como hacer una reflexión crítica de nuestro hacer, que eso es lo que yo digo ahora que también nos falta, ¿no? Poder hacer como esta reflexión de qué he hecho yo, desde dónde lo estoy haciendo, situarme en el lugar donde estoy y cómo lo he podido hacer, pues, y qué es lo que falta. Entonces, bueno, pues claramente un balance, pues, sigo insistiendo en un balance y en una reflexión propia del hacer de cada uno de nosotros, situado en el momento y con toda la problemática histórica, social, política de América Latina, que muy probablemente sea lo que nos pueda llevar a una reflexión teórica propia, ¿no? Y a lo mejor eso, haber adaptado algunos de los modelos europeos y demás, pero ¿cómo los hemos adaptado? ¿Por qué los hemos adaptado? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Y eso es lo que nos hace falta, digamos, como esta reflexión profunda y la revisión. Reflexión y revisión, pues. O al revés. Gracias. Gracias, professora. O professor Luiz Martins pergunta como é, no México, a relação dos meios de comunicação e do poder político. Professora, como se encuentra en México la relación entre los medios y el poder del Estado? Bueno, pues esto también ha sido una relación cambiante en los últimos años, sobre todo, pero bueno, desde el siglo XIX la prensa nació, digamos, como nunca fue una contraparte muy clara del poder político, no nació como en otros países como esta prensa watchdog, como la vigilante del pueblo, etcétera, etcétera, aunque así se lo haya planteado, y sin embargo no hubo nunca una separación muy clara entre prensa y poder o poderes, ¿no? Muchos incluso de los participantes en la prensa fueron políticos y pues la prensa era órgano de una facción política. Durante todo el siglo XIX los periódicos incluso fueron como el suplente de los partidos políticos cuando no los había. Y después en el siglo XX la prensa fue cooptada de diversas maneras, fue comprada, fue censurada y pues fue manipulada, digamos, por el poder político desde siempre, desde la posrevolución, a través, por ejemplo, del monopolio del papel. Y entonces, bueno, se le daba papel a los periódicos que eran favorables al gobierno y si no, no se les daba papel, etcétera. Eso entre otras maneras de manipulación. Entonces, bueno, esta prensa vigilante y esta prensa totalmente independiente del poder nunca fue posible. Después, durante la transición democrática, en el año 2000 y en adelante, se intentó realmente separar a la prensa. Hubo algunos periódicos bastante más críticos. La profesionalización de los periodistas ayudó muchísimo. Empezaron a surgir varios órganos de prensa muy críticos, cadenas de periódicos como Reforma, el Norte, Reforma, etcétera. Y Milenio, entre otros, la revista Proceso, antes de eso Excelsior, ¿no? Pero fueron realmente muy contados. Sí hubo como una efervescencia de la prensa como intentando independizarse del poder político, que tuvo que buscar otras nuevas maneras de cooptar y otras nuevas maneras de ejercer un poco de censura, digamos, o hacer que la prensa fuera favorable a los poderes. Y pues actualmente en eso estamos. Realmente pues se ha ejercido muchísima violencia contra los periodistas cuando no ha alcanzado el dinero u otras maneras de comprar y de cooptar, pues se ha ejercido la violencia. Esto históricamente, pero ahora de una manera muy creciente. Entonces digamos que es una relación complicada y una relación pues no muy independiente, ¿no? Nunca se ha logrado una independencia real de los poderes.
Graças, professora. Tem uma pergunta que mais ou menos condensa várias preocupações aí, que é uma pergunta sobre métodos, na verdade. A colega Aline pergunta se haveria como fugir da simples análise de conteúdo, de discurso, e se há algum caminho a ser sugerido. Professora, como huir da simple análise de contenido ou de curso, e se há algum caminho metodológico a ser sugestionado. Varias cuestiones van un poco en esta dirección. Ajá. Bueno, pues eso lo estamos, digamos, intentando hacer, y yo sé que es muy difícil de hacer como una historia como más global, ni siquiera de un solo medio, y analizar tanto la producción como los contenidos, como la circulación y como el consumo de los medios. Esto es sumamente difícil de hacer y lo entiendo, pero sería como lo más recomendable, digamos, como no dejar ninguno de estos elementos y no pensar que solamente el análisis de contenido nos va a llevar. Pues vamos a hablar realmente, bueno, de ciertos temas, lo que sea, pero ¿en qué contexto? Es otra vez como pensar que el periódico se hizo solo, y que ahí está como flotando en el aire y que no podemos como decir de dónde surgió, con qué intereses, qué personas lo hicieron, y además quién lo consume, ¿no? Entonces yo pienso que sería importante ver como todo este ciclo al mismo tiempo que pudiéramos ver estos digamos, acercamientos tan solo a los temas que se tratan en los periódicos o los contenidos. Y por otro lado, pues como he mencionado, me llama mucho la atención ahora, pues estas historias conectadas, pues, ¿no? Y aunque se hable de un solo periódico o de un solo lugar, pues que no dejemos de lado que ese periódico que se produce en ese lugar, pues tiene una serie de relaciones, no solo con la localidad, sino con el país y más allá del país, ¿no? Con influencias, con circulaciones de ideas, con personas que fueron y vinieron, etcétera. Entonces, digamos, sé que es muy difícil de tomar en cuenta todo esto, que sería lo ideal, pero tampoco podernos quedar con que el tema que se trata en el periódico es lo único que hay, ¿no? Sino pues saber que estamos a lo mejor analizando una parte, pero dentro de todo ese todo que es necesario y que es conveniente no perder de vista. Gracias. Uma pergunta da colega Isamara, né, a respeito de como é o acesso aos jornais impressos dos pesquisadores do México, se há obrigação de depósito legal em acervo público. Ela faz uma comparação como na Hemeroteca Digital Brasileira. Professora Célia, a pergunta é sobre o acesso de los investigadores a los periódicos impresos em México. Se há uma obrigação legal de depósito en un acervo público, como es el caso en Brasil. Sí, hay una obligación desde el siglo XIX, hay una obligación de depositar en la que fue Biblioteca Nacional, ahora la Hemeroteca Nacional, de hacer un depósito de los periódicos. Gracias a esto se han salvado muchísimos periódicos, y ahí es donde se contienen la mayor parte en la Hemeroteca Nacional. Hay una gran cantidad también de periódicos en el Archivo General de la Nación, y donde es más difícil es en la prensa regional, porque según el lugar, pues se ha conservado de una mejor o peor manera los periódicos. Cuando estuvimos haciendo este recuento de materiales en diversas regiones, encontramos que pues en algunas partes estaban simplemente los periódicos así en montón, en un patio, porque nadie los había clasificado, nadie le importaba. Hubo otros lugares donde los periódicos se echaron a perder. En Veracruz eso fue lo que ocurrió. Hubo un repositorio de periódicos que fue el archivo, etcétera, pero se echaron a perder con la humedad, con el maltrato, porque la gente no sabía que eso era importante de conservar.
y pues muchos se tiraron a la basura, se acabaron, pues, ¿no? Hubo que reponer esos materiales gracias a lo que se conservó en la Hemeroteca Nacional. Actualmente esta Hemeroteca Nacional tiene casi todos sus contenidos digitalizados y se pueden consultar en la Hemeroteca Nacional Digital de México. Este fue un esfuerzo impresionante que se hizo para digitalizar la mayor parte de estos materiales. Lamentablemente ahora lo que tenemos, curiosamente y paradójicamente, ahora que los periódicos son, muchos de ellos son digitales, no hay archivos digitales de periódicos. Entonces, algunos de estos diarios que yo he intentado consultar, no sé, de hace 6, 7 años, ya no están en ninguna parte. Entonces, pues eso nos lleva a un problema bastante grave de cómo conservar estos archivos digitales, que pues es algo que a nadie se le hubiera ocurrido que fuera un problema. Bueno, graças. Temos uma questão da professora Tânia de Luca, que nos dá a honra de estar aí na audiência, uma referência para todos nós aqui no estudo da área no Brasil. E a professora Tânia indaga a professora Célia sobre se para chegar a um balanço acerca dos procedimentos metodológicos e práticas em diferentes países da América Latina, não seria necessário um grande projeto transnacional. Sí. A questão seria para se chegar a um grande estudo, né, de los procedimentos metodológicos de las prácticas de diversos países, não seria, não se teria que construir um grande projeto de caráter transnacional. Sin duda, esto es imposible hacerlo una sola persona o incluso un solo equipo pequeño de investigación. Yo creo que lo más conveniente sería, en efecto, hacer este gran proyecto transnacional de pues, la mayor parte de los países que pudieran participar y hacer estos recuentos, ¿no? Hacer ya juntar lo que ya se ha hecho y pues reunir todo lo que faltaría por hacer, ¿no? Sin duda. Y bueno, pues hay algunos intentos, ahora se está constituyendo una red latinoamericana de historiadores de los medios. Esta red de historiógrafos, yo creo que también desde allí se podría hacer, y pues ojalá que alguien se anime, digamos, pero sí es un emprendimiento muy grande que se requerirían muchos investigadores y mucho esfuerzo internacional. Sem dúvida. Nós estamos recebendo aqui, pessoal, estou recebendo via Letícia inúmeras questões, eu estou tendo aqui que, infelizmente, selecionar, tá, Letícia? Depois, quem sabe, né, se encontra outros meios aí de passar para a professora. Acho que nós poderíamos ir fechando aqui o nosso evento com algumas questões próximas, assim, professor. Uma seria uma sugestão da sua parte de quais deveriam ser quais os temas, quais os setores que a senhora acha que deveria ter mais atenção dos historiadores da imprensa na América Latina, né? E uma outra questão mais ou menos relacionada a essa é se a senhora teria alguma posição sobre o momento atual dos meios de comunicação e das redes sociais na América Latina. Então, as perguntas seriam sobre as temáticas más urgentes para estudio, ¿no?, en los historiadores de la prensa, y su posición respecto de los medios en general y particularmente de las llamadas redes sociales en América Latina actual. Uh-huh. Bueno, los temas que deberían poner más atención, pues ya los he señalado al final de mi participación, que justamente los que faltan son los que creo que sería muy interesante pues tener más en cuenta. Entre otros, pues las prácticas periodísticas, tanto en el presente como en el pasado, la profesión periodística, y bueno, por supuesto, estos enfoques de género que me parece que son muy importantes y que hay también bastante poco sobre eso. Y pues, como he señalado también,
estos estudios comparativos o estudios de historias conectadas, y pues otros estudios de economía política, que parece que ese enfoque ya pasó de moda y nadie lo toma en cuenta, etcétera, ¿no? Pero digamos como un enfoque que pueda enlazar producción, circulación, consumo y los contenidos de la prensa, que me parece que es fundamental no dejar de tomar en cuenta las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería más o menos, entre otros varios que ya mencioné antes en la presentación, que eso es lo que no se ha tomado en cuenta, la parte teórica, digamos, todo esto que señalé, y los estudios comparativos. Y sobre mi posición sobre los medios en general actualmente y las redes sociales en América Latina, pues me parece que los medios tienen ahora, en particular, bueno, la prensa y las redes sociales tienen sobre todo la prensa tiene un gran reto por delante en un momento de América Latina donde al parecer pues siguen surgiendo gobiernos pues populistas, pero bastante autoritarios, digamos, también. Y entonces, bueno, la prensa realmente tiene un reto para poder sobrevivir incluso. Muchos periódicos en México han cerrado, mucha gente se ha quedado sin trabajo, muchos periodistas se han quedado sin empleo, y creo que esto está ocurriendo también en otras partes de América Latina, donde desde el poder mayor, digamos, desde el presidente hacia abajo, los periodistas sufren una serie de ataques, tanto verbales y hasta físicos, por los seguidores de los gobernantes, ¿no? Donde se hace un ataque constante y reiterado a los medios de comunicación y en particular a los periodistas, pues desestimando la labor periodística, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo sobrevivir a eso, ese va a ser el gran reto del periodismo, digamos que ya no puede seguir siendo periodismo tradicional, sino pues este nuevo periodismo también en digital, ¿no? Y con muchos más retos por delante ante estos gobiernos. Y bueno, un surgir nuevo de la violencia en otros lugares, como de nuevo, ¿no? De la violencia como en Colombia, como está ocurriendo ahora, y que de nuevo los periodistas presentan ahí pues un punto muy vulnerable. Y pues las redes sociales han sido una gran salvación, digamos, cuando no se ha podido informar a través de los periódicos tradicionales. Son las redes sociales las que tienen pues un gran poder y también pues una gran responsabilidad a través de todo lo que está ocurriendo también ahí a través de las fake news, etcétera. Entonces, digamos, es como un doble filo, ¿no? Un doble poder que tienen las redes sociales, tanto para convocar a los nuevos movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos de víctimas de violencia, de derechos humanos, etcétera, etcétera, que han sido convocados a través de las redes sociales, y que estos movimientos se circulan la información a través de redes sociales, pero también se prestan a una gran manipulación a través de bots, a través de trolls, a través de muchos otros mecanismos del propio poder, ¿no? Para desestimar lo que se hace en otros lugares y desestimar la propia labor periodística. Entonces, digamos, pues es muy complicado, no se puede decir simplemente son buenos o son malos, sino bueno, tienen todos estos matices, todos estos retos y todas estas posibilidades. Muitíssimas graças, professora. Como eu referi, pessoal, peço desculpas, tá, pelas inúmeras questões que a gente recebeu aqui, né, Letícia? Né? Algumas estavam, de alguma maneira, contempladas aí nas que foram feitas, né? E talvez a gente possa, num outro momento, encaminhar aí para a professora Célia essas questões, tá? Muchas gracias de nuevo, professora, e bueno, devolvo a palavra, então, para os nossos organizadores aí para realizar o fechamento do nosso evento. Professor Luiz Martins, professora Marlise, tá? Muito obrigado novamente pela oportunidade, tá, de estar aqui mediando os trabalhos, tá, e de ter aprendido, né, tanto quanto todos nós aqui essa noite, né, com essa belíssima fala da professora Célia del Palacio. Tá? Luiz Marlise. Muchas gracias, Helder. Muchas gracias, professora, pela belíssima conferência.
E as perguntas, então, que ficaram aí, que não foram respondidas, não é? Vamos fazer contato e mandar por e-mail. Muy bien. Brincadeira. Mas quem sabe numa outra entrevista, né? Numa outra entrevista a gente Así es. responder. E espero também, professora, que aquele evento que a senhora estava organizando, né? Helder, como é que era o nome do evento? É o evento da rede de 2020, Marisa, o evento da rede sí, ibero-americana. É aquele de 2020, né? Então, Isso. esperamos que possamos fazer esse encontro, né? E aí nos encontrarmos pessoalmente. Muchas gracias. Ojalá que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los organizadores, a Marlis, a Helder por la moderación y la traducción. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de reflexionar en torno a este tema una vez más. Y disculpen ahí las fallas en internet. Estava ótimo. Parabéns pela conferência. Gracias. Eu, de minha parte, só tenho a agradecer a participação de todo mundo, da professora Célia, Marlise, a Lê, o Helder, e dizer que a PUC está aberta para próximos encontros e nós estamos programando aí a nossa ida ao México e esperamos poder, futuramente, aqui abrir a universidade para um grande encontro de História e Mídia. Em princípio era para um projeto nacional, mas acho que a gente já pode pensar um projeto continental aí, professor Helder e professora Marlise, que eu acho que o tema merece, inclusive, especialmente porque a área hoje passa por uma transformação muito forte, tanto em termos conceituais, quanto em termos de objetos de pesquisa, em virtude até das redes, né? Então temos enormes desafios para enfrentar, eu acho que esse desafio tem que ser enfrentado coletivamente. Então, da minha parte era isso. Deixo agora para a Marlise e a Lê encerrarem o evento como as anfitriãs da casa. Muchas gracias. Me despido entonces. Isso. Eu quero agradecer a participação de todos e todas que estão aí presentes, né? Esse público aí também, né? Maravilhoso, que participou, que fez muitas perguntas, né? Então, muito obrigado pela Letícia aí, que sem a Letícia não teria saído. A Letícia com todo o apoio técnico aí, né? E da organização. Então, a Letícia que fez toda a organização, né? Técnica, burocrática, de formulário, tudo. Então, obrigada, Letícia, tá? Pelo apoio aí, né? Sempre muito eficiente. Tá? Então, eu acho que nós tivemos aí uma bela conferência, um belo evento que marcou a abertura do nosso GT, né? E que eu acho que a palestra de hoje da professora, eu acho que, como o Luiz falou, marcou um pouco, assim, abriu, né, as possibilidades para a gente pensar além do Brasil, né? E pensar em América Latina, né? Como possibilidade de trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco isso, né? Eu já trabalho um pouco, assim, estou começando a trabalhar com a América Latina, mas eu acho que temos que investir, né, em América Latina e também, né, em reflexões teóricas, né, que façam com que a gente também valorize, né, o pensamento latino-americano e invista também na perspectiva latino-americana para olhar para os nossos objetos, né, e para as nossas temáticas aí relativas ao campo da imprensa. Certo? Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada a todos, a todas, e especialmente a professora Célia, tá? Também quero agradecer, fazer um agradecimento bem especial à professora Tânia de Luca, né, que é a nossa mestra, né, de todos e todas os brasileiros que trabalham com imprensa, passam necessariamente pela leitura das obras da professora Tânia. Então, muito obrigada pela presença da professora Tânia. Muy bien. Muchas Eu gracias. agradeço você ter me avisado. Agradecer imensamente a oportunidade, foi uma abertura com certeza muito valiosa, profissionais de caráter internacional, realmente marcou muito bem a nossa abertura do GT. Parabéns a todos e todas. E obrigada por terem
ficado até o finalzinho, por terem se inscrito, e mostra só o potencial realmente que os estudos de imprensa têm. Muy bien. Boa noite, pessoal. Gracias. Boa noite. Obrigado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Graças. Bye.